Y aquí estábamos, todo tiene un porqué. Ahora nos vamos a meter en otro tema muy interesante, lo que veíamos hace un ratito nada más junto a Ángel, pero animales. ¿Por qué migran algunos de ellos? ¿Quién nos visita, Connie? La licenciada Florencia Vilches. Es licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA, es investigadora y divulgadora en el Instituto de Conservación de Ballenas y es docente auxiliar en la carrera de Gestión Ambiental de la UADE. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. A ver, lo decíamos al comienzo, ¿no? Uno intuye, piensa, y además hemos hablado en el programa en algún momento también, que los animales migran por cuestiones alimenticias, de apareamiento, de reproducción, ¿verdad? Verdad, está bastante acertado, muy bien explicitado. Sí, algunos animales tienen que pasar por etapas fundamentales para poder llevar a cabo su ciclo biológico, que tienen que ver justamente con la alimentación y la reproducción. Obviamente un área en la que... Esto relacionado con el clima, ¿no? Exacto, justamente. Un área en la que se pueda alimentar va a ser un área en la que haya justamente alta abundancia de alimento y que además de ese alimento esté de una forma disponible. En cambio, para poder reproducirse, dar a luz a sus crías y criarlas, necesitan de un ámbito un poco más amable. Por ejemplo, en el caso de las aves, que tienen cierta asociación con la tierra, necesitarán un tipo de suelo que sea apto para nidificar. En el caso de los mamíferos marinos, por ejemplo, van a necesitar aguas más tranquilas que permitan a sus crías recién nacidas poder desplazarse más fácilmente y también, por ejemplo, que esas aguas tengan una temperatura no demasiado baja, porque la capa de grasa de los mamíferos marinos cuando están recién nacidos no es lo suficientemente gruesa como para aislarlos térmicamente como hace un traje de neopren a nosotros cuando nos sumergimos en el agua. Entonces tiene que tener una temperatura no tan baja para que estas crías en sus primeros meses de vida no se mueran de hipotermia. Entonces, para poder, como en general estas condiciones no suceden en el mismo sitio, es que los animales necesitan desplazarse vastas zonas oceánicas, muchos kilómetros para desplazarse de un sitio al otro y eso es lo que conocemos como migración. Ahora, claro, decías muchos kilómetros porque según la especie, según el animal y demás, puede estar en una migración muy extensa en cuanto a la distancia, ¿no? Recorrer caminos bastante largos. Exacto. Sí, el caso de las ballenas, por ejemplo, las jorobadas o las ballenas grises son las especies de ballenas que más kilómetros atraviesan para ir desde un área, desde el área de alimentación al área de cría. Pueden llegar a atravesar hasta 20.000 kilómetros entre una y la otra, y después hay especies que tienen su ruta migratoria un poco más acotadas, como por ejemplo la ballena franca del norte, que va en el caso de las áreas de cría, por ejemplo, suceden al sur de Estados Unidos, en la parte de la Florida y Georgia. Más cálido. Claro, y en las áreas de alimentación llega hasta el norte de Estados Unidos y parte del sur de Canadá, Nueva Escocia. ¿Y la jorobada por dónde va? Porque la tenemos nosotros acá también, en la Argentina, digo. Bueno, en realidad están medio de paso las jorobadas que pasan por acá. Llegan... Pero por eso, ¿qué recorrido hacen? Bueno, las que están, por ejemplo, hay una población de jorobadas del lado del Pacífico. Estas hacen un recorrido súper extenso. Tienen las áreas de alimentación asociadas a las aguas subantárticas, o sea, un poquito antes de la Antártida, y también hasta el sur de Chile. Y para la parte de la reproducción y dar a luz a sus crías, migran más a latitudes más bajas, o sea, más para el lado del Ecuador, o sea, desde el norte de Perú hasta Costa Rica. En general el patrón es ese, las áreas de alimentación están típicamente en latitudes altas, o sea, alejadas del Ecuador y cerca de los polos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur sucede eso, y para las áreas de reproducción suceden en latitudes bajas, es decir, se alejan de los polos y se acercan hacia el Ecuador. Ahora, Florencia, ¿el grupo que migra es siempre el mismo o va variando? No, de hecho, si bien la situación varía según la especie, en la ballena franca austral, por ejemplo, que es la que tenemos acá en las costas de Península Valdés, no se mueve toda la población durante las áreas de cría a las áreas de cría. Parte de la población permanece en las áreas de alimentación, por ejemplo, los machos adultos que no tienen que ir a dar a luz a sus crías a aguas más tranquilas, pueden permanecer alimentándose en las zonas de alimentación. Y Florencia, ¿se tienen que preparar para migrar? Porque digo, si tienen que hacer mucha distancia. Y arma la valija, ¿no? Claro. Totalmente. Exacto, tienen que planificar. La planificación básicamente en la vida de las ballenas radica en
comer un montón. Ah. O sea, comen todos los días, todo el día cuando están en su área de alimentación, porque tienen un tiempo acotado en el cual el alimento es disponible, entonces tienen que comer cuanto puedan para generar una capa de grasa lo suficientemente alta que les permita tener reserva de energía, tanto en grasa como en músculo. Esa reserva de energía les va a permitir no solo emprender todo el recorrido que implica la ruta migratoria hasta las áreas de reproducción, sino también, en el caso de las hembras, poder transformar toda esa reserva que tiene energía en leche para alimentar a sus crías. Lo que suele suceder es que las ballenas, cuando están en su área de cría y reproducción, están casi en ayuno. Justamente porque son aguas tranquilas para la cría de sus ballenatos y no para alimentación. Entonces, ¿y pueden estar cuánto sin comer? Y las ballenas de Península Valdés, por ejemplo, llegan entre mayo y junio, y las madres con crías, que son las últimas en irse, se van en diciembre. O sea, estamos hablando ¿Y no casi comen nada o algo pueden llegar a comer? algo Pero comen. mínimo. Claro. Sí, en Península Valdés hay una especie de zooplancton que se llaman copépodos, que son unos crustáceos muy chiquititos, microscópicos, y algo hay. De hecho, para la época de la primavera, ya en esta época, las vemos hacer justamente ese movimiento que estamos viendo de filtración, para poder entonces retener en sus barbas, que es la principal característica de las ballenas, estos pequeños crustáceos y poder alimentarse algo de ese alimento disponible que está en Península Valdés. Y Florencia, con el cambio climático, me imagino que las migraciones no se dan de la misma manera que antes. No, exacto. En realidad, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en años que le siguen el fenómeno del Niño lo que genera es en muchas zonas oceánicas, en algunas partes de la Antártida, por ejemplo, que aumente la temperatura superficial del mar. Eso hace que haya menos superficie de hielo, y en el hielo es donde se producen las microalgas de las cuales se alimenta el krill. Como el krill tiene menos comida, hay menos krill, que es el que se consume en las ballenas típicamente en sus zonas de alimentación. Entonces, como hay menos krill, hay menos alimento para las ballenas. Lo que vemos es que en años que le sigue a fenómenos del Niño, por ejemplo, tienen menos éxito reproductivo las ballenas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen menos crías, menos números de crías. Muy probablemente porque no hayan podido alimentarse en forma suficiente como para abastecer de una leche de calidad a sus crías. Entonces, esto es una especie de lo que genera el Niño en la temperatura superficial del mar, es un escenario de lo que podría suceder frente a la situación del cambio climático, que justamente hace eso. Hace un tiempo, en otro programa, la mandamos al sur, a Carito, Sí. y estuvo en Punta Tombo. Sí. Justamente los pingüinos también son otro de los animales que generan esto de migrar. Claro, fuimos a Punta Tombo, hablamos con Jorge Martín, que él es guardafauna y convive constantemente en esta temporada, así que tiene ciertas particularidades de cada pingüino que va, porque los conocen, porque siempre son los mismos los que llegan a Punta Tombo. Escuchen la nota. La Reserva Natural de Punta Tombo es el lugar elegido por los pingüinos de Magallanes para venir a tener sus crías y a cambiar el plumaje. Y estoy con Jorge Martín, que es guardafauna y es el privilegiado que está con ellos, convive, los ve y los conoce mucho. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les ¿Todo va? bien? Bienvenidos. Bueno, Jorge, ¿por qué los pingüinos eligen Punta Tombo para venir a instalarse? Bueno, Punta Tombo es una colonia, en realidad es de la colonia más grande continental de pingüinos de Magallanes, que en su momento se eligió porque en esta zona era lugar de alimentación, ¿sí? Acá es donde prácticamente es mayor cantidad de langostinos, donde nace la merluza. Ahora ya hay otras colonias, si igualmente esta sigue siendo la más grande continental, ya se va formando otras colonias, porque la alimentación acá ya está un poquito más lejos. Ahora, por ejemplo, la colonia tiene más o menos unas 430.000 parejas reproductoras, ¿sí? Que empiezan a llegar a partir de mediados de septiembre hasta mediados de abril. Los tenés identificados de alguna manera, ¿no? Sabés todos los años quién viene y quién no. Sí, esto es como un barrio, ¿sí? Si bien no charlas con los vecinos, pero los conoces. Sí. Acá hay pingüinos que están anillados, que eso lo hacen los biólogos. Entonces se sabe que cada pingüino viene al mismo lugar, al mismo nido. Van a observar a lo largo del sendero
que hay nidos con cintitas de colores. Claro, ¿sí? entonces se sabe, digamos, qué nidos de cada pingüino. Exactamente, ¿sí? Se sabe quién vino, quién no vino. En octubre está la postura de huevo, una vez que se forma la pareja. Esa pareja es fiel. Los dos van a incubar, los dos van a cuidar el pichón, los dos van a alimentar al pichón, ¿sí? Hasta llevarlos a la costa. ¿Cómo sería un día tuyo en Punta Tombo? ¿Te levantás y qué haces? Nosotros nos levantamos y bueno, generalmente en plena temporada, ahora ya estamos prácticamente terminando la temporada, en este periodo ya están haciendo el cambio de plumaje, listo para retirarse. Ellos bien se trasladan a través de las corrientes de aguas cálidas y se van hacia el sur de Brasil, ¿sí? Que ese es el lugar donde viven prácticamente. Acá vienen solamente a reproducir o a hacer el cambio de plumaje, que eso lo hacen solamente en tierra. Si no, viven totalmente en el agua. Nosotros estamos cuidando el lugar, ¿sí? Y atento a lo que pasa en la colonia, pero también tenemos otra que la idea es justamente no interferir con los animales, ¿sí? Si hay una pelea, por ejemplo, de machos, y bueno, es parte del ciclo. Interferimos si hay algo que esté provocado por el hombre. Que tengan petróleo, sunchos plásticos, pedacitos de red. Jorge, muchas gracias, por favor. de verdad. Gracias a ustedes. Mientras lo veíamos estábamos recordando, porque yo le decía que el año pasado me tocó volver, ya había ido a Madryn y a Valdés, pero a Península Valdés vi jorobadas, que es algo infrecuente, porque el guía que estaba con nosotros medio que se emocionó. Decía, no, esto es increíble, porque no pasa casi nunca, y bueno, tuvimos la posibilidad de verlo. Quizá no lo valoré como lo hubiese valorado ella, que me dijo, me estás cargando. Sí. Sí, no, le digo, indignada. Los ojitos, pobrecita. Indignada. Nunca me Pero pasó. increíble, la verdad, buenísimo. Y vimos, la verdad que había ballenas. Estuvo bueno. Tuvimos 2 días ahí y la pasamos bárbaro. Buenísimo, bueno. No me privo de nada, te das cuenta, ¿no? Sí. Buenísimo. Había ido de chico, en el colegio secundario, estuve en Punta Tombo también, y volví el año pasado, espectacular. La verdad, increíble. Bueno, ¿querías aportar algo de tu estadía con los pingüinos? Sí, además que es fantástico verlos y que son muy fieles. Esto lo tenemos que recordar porque nos había grabado. Lo que le quedó a ella de Sí, que son conclusión muy es la fieles. fidelidad del pingüino. Mirá Sí, vos. en su momento, pero te quería preguntar acerca de las ballenas, porque hablaban de las jorobadas y la franja. Y la franja tiene una especie de, no sé, como cositas blancas en el lomo que dicen que es como una huella digital, ya que hablamos de huella digital. Ya ¿no? como Exacto. linkeáselo muy bien, Sí, claro. no. Está muy bien. Igual, muy bien, porque yo venía preparada para linkear lo mismo, justamente. Sí, una característica... Entonces le cagaste. Bueno, perdón, no sabía. Bien, Tendría que haber bien. hablado con vos No, antes. no, pero- Retiro lo de estuvo bien. bien. Está muy Basta, bien. estuviste pésimo, era ella. Está la muy que- bien. Justamente una característica súper particular de las ballenas francas es que tienen unos parches de piel engrosada en su cabeza, en los lugares en los que nosotros típicamente tenemos pelo. Arriba de las cejas, en la barba. Con estos engrosamientos de piel nacen. Y desde que nacen empiezan a colonizarse por unos crustáceos muy chiquititos de color blanco, tipo cangrejos, pero mucho más pequeños, que se llaman ciámidos. Entonces, esta agrupación de ciámidos permite distinguir el parche, la callosidad de color blanco, del resto de la piel circundante, que es de color negro. El número, la forma y la distribución de estos parches en la cabeza de las ballenas forman un patrón. Y ese patrón es único y irrepetible entre individuos, justamente como nuestras huellas digitales. Entonces, sacando una buena foto de la cabeza de la ballena, podemos saber quién es quién dentro de la población. Y si esas fotos se toman sistemáticamente todos los años, por muchos años, podemos conocer la dinámica poblacional. ¿Qué quiere decir esto? El número de crías que se suman a la población cada año, cada cuánto una hembra tiene crías, a partir de qué edad tiene crías. Y esto nos permite también poder monitorear la salud de la población. En el Instituto de Conservación de Ballenas, esta fotoidentificación, así se llama, la iniciamos en el 1971 y continuamente hasta este año. Y eso resultó en un catálogo de ballenas fotoidentificadas que hoy está representado por 3.200 individuos. Bien. Hablamos de ballenas, hablamos de los pingüinos. Tenemos un informe sobre las aves marinas y la migración. Gracias a nuestros amigos del CONICET. Lo vemos.
Las aves marinas en general, digamos, son un componente clave de los ecosistemas marinos. Están ubicados en la parte más alta de lo que es la red trófica y dependen mucho de lo que ocurre en el ambiente. Cualquier cambio en su fuente de alimento, por ejemplo, inmediatamente lo detectan y sufren las consecuencias de esos cambios. Así que, digamos, son buenos indicadores de la salud del ambiente. Interaccionan con otras especies permanentemente, interaccionan las distintas especies de aves marinas entre sí y además, algo muy importante, tienen una interacción importante con las actividades del hombre en el mar. Acá empiezan. Huevo, está el macho. Los estudios de comportamiento de aves marinas hace 20 años los iniciábamos en la colonia. El estudio se basaba pura y exclusivamente en observación a distancia, con el uso de binoculares, con el uso de telescopios y básicamente una libreta de campo en la que uno, con un protocolo de trabajo, iba registrando determinados comportamientos. Empezamos a incorporar el uso de tecnología para poder comprender y estudiar el comportamiento de estos animales cuando estaban lejos de la vista nuestra. A los petrales gigantes se le coloca un dispositivo que se llama transmisor satelital. Estos son instrumentos electrónicos que transmiten señales a satélites que se encuentran en órbita terrestre. Esa señal es emitida desde el instrumento hacia los satélites y luego desde esos satélites se envía esa información a estaciones receptoras que se encuentran en 2 o 3 partes del mundo nada más. Y nosotros los investigadores, como usuarios de ese sistema, tenemos acceso directo y casi en vivo a esas posiciones que básicamente nos permitieron entender cuáles eran las áreas más importantes para estos animales en el mar argentino, cuáles eran los sitios donde la actividad de los animales se solapaba con la actividad humana. La información primaria que obtenemos a partir de las posiciones en el mar de los petrales gigantes nos permiten componer mapas de uso del espacio marino de estas especies. Y luego, digamos, complementamos esa información con la distribución de las pesquerías, por ejemplo, y nos permite entender en qué manera, digamos, cómo se solapan las áreas de uso de las aves y en qué momento con el uso que le da el hombre al mar. Tenemos que hacer una pausa breve, chiquita, pero nos vamos a ir a la pausa con una pregunta. A ver si ustedes la saben, la respondemos a la vuelta. Es la siguiente. A ver, ¿cuál es el pájaro que migra más kilómetros por año? ¿Golondrina, halcón abejero o charrán ártico? Flor, no la contestes.